Hola, buenos días. Eh, ¿se me ha escuchado lo anterior o no se me ha escuchado lo anterior? Perdón, porque es que creo que no sé si me está escuchando bien. No, Silvia, no se escuchaba. Vale, vale. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos hoy aquí con nuestros compañeros Guadalupe Nieto y Miguel Ángel Castro, abogados del despacho de Abogados CE. Hoy nos van a hablar sobre el teletrabajo después de la pandemia y nada, chicos, cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar que vamos a impartir mi compañera Guadalupe y yo, que somos los miembros del Departamento Contencioso Laboral del despacho Abogados CE, antes Consulting Abogados. Y hoy hemos decidido hablar del teletrabajo, en concreto después de la pandemia, porque es un tema que a nivel de despacho pues, nos está generando bastante trabajo, sobre todo por las consultas de las empresas de cara a la reincorporación o la vuelta a la normalidad de los trabajadores a su puesto de trabajo habitual presencial. Bueno, como todos sabéis, el teletrabajo, o el trabajo, mejor dicho, viene marcado por una cultura de la presencialidad en este país y como consecuencia de la pandemia declarada en marzo del 2020, pues ha tenido una irrupción como una forma de trabajo de forma espontánea y obviamente provocada por la situación inesperada, ¿no? de fuerza mayor. Esa situación ya parece que ha desaparecido o por lo menos ya no se le da tanta información como al principio, aunque obviamente ya no sé en qué número de ola llevamos, pero está claro que seguimos en algún tipo de ola inmersa porque el número de contagios suben y bajan con carácter cíclico. Y el tema principal es hasta cuándo pueden las empresas seguir manteniendo el teletrabajo como forma de trabajo amparado en la causa del COVID. En este sentido, pues en función de la circunscripción territorial en la que nos encontremos, pues las diferentes normativas han ido promulgando normas que han ido poniendo o han ido acotando el fin de la causa del COVID como forma para seguir manteniendo el teletrabajo como modalidad de seguir prestando la relación laboral. En este sentido, y por encontrarnos en Madrid, sin perjuicio de que otras circunscripciones, pues a nivel de la Comunidad de Madrid podemos fijar como fecha de finalización del COVID y, por lo tanto, del teletrabajo amparado en la causa del COVID como el 20 de septiembre de 2021, fecha en la cual se dictó un Real Decreto que suprimió el límite de los aforos y horarios. El teletrabajo, como toda forma o toda modalidad, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El mismo también ha sido propiciado o ha tenido una alta acogida a nivel nacional debido a la gran implantación de la fibra de Internet que en este país ya existía con anterioridad a que se diera la situación del COVID, ¿no? Esa mayor digitalización provocada por la gran infraestructura, el gran desarrollo de la infraestructura que en este país se ha ido desarrollando durante muchos años, es lo que también ha propiciado que el teletrabajo haya tenido una favorable acogida a causa de esta situación espontánea que ha habido con el COVID. Como todo, pues os decía, tiene una serie de ventajas que os las cito en la diapositiva, como es de cara al trabajador la eliminación de los tiempos de desplazamiento, las facilidades sobre todo de la conciliación de la vida laboral y familiar, la flexibilidad en el tiempo de la actividad, flexibilidad entendida como flexibilidad entendida en el sentido de que obviamente la gran mayoría de los casos la jornada de trabajo ha tendido a incrementarse con respecto a la normalidad por aquello de la comodidad de poder estar en casa desempeñando nuestro trabajo. También es cierto que ha rebajado ostensiblemente los temas del absentismo y obviamente ha reducido notoriamente el tema de los accidentes sin itinere al evitar o al no existir el tema de los desplazamientos. Y lo que está muy en boga ahora mismo actualmente de cara a la retención de talento, ¿no? Y forma parte del salario, de hecho se le ha llamado salario emocional, es que como consecuencia de esta modalidad del teletrabajo, en muchos de los puestos de trabajo ya no solo se va buscando una mayor retribución, sino que parte de esa retribución sea desempeñar la forma de trabajo
en remoto o en teletrabajo y no tenerse que desplazar a la empresa. Los inconvenientes, como siempre, pues es de cara al empresario, pues la dificultad o la mayor dificultad que tiene el empresario para controlar al empleado, la dificultad para el trabajo en equipo, aunque creo que con el devenir del tiempo y la puesta en práctica, el desarrollo de esta forma de trabajar, la dificultad para el trabajo en equipo cada vez son menos, ¿vale? Otro inconveniente, pues obviamente, son las inversiones y los costes iniciales que tiene que soportar el empresario de cara a dotar al trabajador de todos los medios y herramientas necesarias que posibiliten el trabajo a distancia, teletrabajo. Obviamente, eso propicia el aislamiento y la dificultad de desconexión, ¿no? ¿Esto qué ha hecho? Pues que obviamente muchas de las empresas han optado por optar por un modelo híbrido, ¿vale? Estar entre una presencialidad y un modelo de teletrabajo, ¿no? Ello propició que, bueno, como consecuencia de esta inesperada irrupción del COVID y como consecuencia de la obligación, siguiendo las recomendaciones sanitarias, de que la gente siguiera trabajando y, a ser posible, sin desplazarse de sus domicilios al centro de trabajo de cara a evitar los contagios, que con fecha 9 de julio del año pasado, 2021, pues se dictara la Ley de Trabajo a Distancia, que quiere decir que el germen de esta ley estaba ya en fase de estudio con anterioridad a la irrupción del COVID en nuestras vidas, ¿no? Esta ley viene a convalidar el Real Decreto 28/2020 de 29 de septiembre, ¿vale? Y el ámbito de aplicación de la misma, pues es básicamente, principalmente a los trabajadores por cuenta ajena, conforme a los requisitos que establece el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que establece, por recordarlo, que esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. La ley de esta ley del trabajo a distancia se viene a aplicar al trabajo que se preste a distancia en la modalidad de teletrabajo, ¿vale? Trabajo a distancia no es lo mismo que teletrabajo, ¿vale? Con carácter regular, definiendo la regularidad, la propia norma, con un porcentaje de la jornada, de la duración de la jornada habitual de un 30%, en un periodo de referencia de 3 meses. Para que os hagáis una idea, pues en una jornada habitual o normal de 40 horas, pues el 30% viene a ser un día y medio. Es decir, que todo lo que esté por debajo de ese 30%, en principio estaría excluido de la norma del teletrabajo, ¿vale? No estaría adscrito al cumplimiento de esta normativa. La propia norma, como todas las normas, viene a establecer las definiciones del trabajo a distancia, teletrabajo y el trabajo presencial. El trabajo presencial creo que es obvio en qué consiste, ¿vale? Que es pues, el prestar el trabajo, el desempeñar el trabajo en el puesto, en el sitio donde el empresario indique o en el centro de trabajo. Y el teletrabajo es aquel que se presta fuera del centro de trabajo habitual o en el que sea designado por el empresario, prevaliéndose del uso de herramientas tecnológicas, ¿no? O informáticas y telemáticas, siendo el teletrabajo una submodalidad o una subespecie de lo que es el trabajo a distancia, que obviamente, como todos sabéis, no es nada nuevo, ¿no? Como están los conductores de camiones o el trabajador del trabajo de comercial, que está todo el día fuera de la oficina trabajando fuera, y por eso ya es trabajo a distancia, ¿no? Por eso os decía que el germen de esta norma, aparte del tema del teletrabajo, ya venía estando en fase de estudio con anterioridad a la irrupción del COVID. El teletrabajo, como todos sabéis, y así lo establece la propia norma, es voluntario y en todo caso es reversible. Es voluntario y por lo tanto requiere el consentimiento de las dos partes de la relación laboral, el empresario y trabajador, y el mismo no puede ser impuesto por la vía del artículo 41, ¿vale? Por la vía de la modificación sustancial de las condiciones del trabajo. Toda vez que el trabajo en su origen parte de un contrato de trabajo que establece como forma de desarrollo, pues el lugar del centro de trabajo donde la empresa tiene normalmente su sede, siendo el teletrabajo o pues un accesorio o una cláusula especial o adicional a lo que es la habitualidad o lo normal en cualquier contrato de trabajo. Todo ello, no obstante, el derecho a trabajar a distancia pues,
tiene que estar reconocido en la legislación, en la norma base, que es la ley del teletrabajo, o en la negociación colectiva. La norma le da una suerte de preferencia a la negociación colectiva para que sea la negociación colectiva la que obviamente regule, determine o establezca los requisitos en los cuales se pueda desempeñar esta nueva forma de trabajar o desempeñar la relación laboral en los diferentes sectores de la actividad, ¿no? Nada tiene que ver con lo establecido en el artículo 34.8 y el teletrabajo en sí mismo no tiene que obedecer a ningún tipo de causa, como os decía, parte del consentimiento de ambas partes. El artículo 34.8 es una forma de que el trabajador pueda acceder a desempeñar el trabajo en la modalidad de teletrabajo, pero tiene que tener algún tipo de origen o causa, ¿vale?, en la solicitud del mismo. Como os decía, el teletrabajo también es reversible, puede ser reversible tanto a instancias de la empresa y del trabajador, y el ejercicio de esta reversibilidad, como os decía, pues obviamente se puede bien establecer en el propio convenio colectivo o en su defecto en el obligatorio anexo o acuerdo de trabajo a distancia. El acuerdo de trabajo a distancia, que es obligatorio suscribirlo entre empresa y trabajador, es obligatorio siempre y cuando, insisto, como os decía antes, supere el 30% de la jornada, no teniendo la obligación de suscribir ningún tipo de acuerdo en todo aquel porcentaje que esté por debajo de ese 30%. Como todo acuerdo y como todo en las relaciones laborales, tiene que formalizarse por escrito. Y obviamente debe de contener un mínimo obligatorio, ¿no? Ese mínimo obligatorio se establece en el artículo 7 de la propia norma y establece pues una serie de requisitos que os cito, que os transcribo en la transparencia, ¿no? Pues el inventario de los medios, de los equipos y herramientas que se pone a disposición del trabajador. En este sentido, haceros una puntualización. Normalmente la gran parte de anexos de este tipo vienen sin hacer referencia al número de serie o al modelo o a la característica específica de ese equipo que se pone a disposición del trabajador, ¿vale? Simplemente vienen a decir que ponen un ordenador, un teléfono y X de una forma genérica, lo cual está generando a la hora de, sobre todo cuando se extinguen las relaciones de los trabajadores que se encuentran trabajando a distancia, pues qué ordenador me tienen que devolver, ¿no? Porque no siempre coincide el que tú le has dado con el que ellos te reintegran, y esto está ocasionando pues cierta picaresca, ¿no?, a la hora de devolverlo aquello que te dieron, ¿no? Pues la enumeración de los gastos que también tiene que tener la persona trabajadora, y esto también suele ser un foco de conflicto en el sentido de qué gastos tengo que sufragar o no, ¿vale? Y hasta cuánto, ¿vale? El horario también se tiene que establecer, el porcentaje de distribución en el caso que tengamos un modelo híbrido y no sea 100% de teletrabajo entre la persona del presencial con el trabajo a distancia, el centro de trabajo, es decir, el centro de trabajo del trabajador que presta su trabajo a distancia es su propia casa, cualquier sitio que determine, ¿vale? En este sentido también es decir que hay muchos anexos de teletrabajo que nosotros estamos haciendo, en los cuales ya se establece la posibilidad de fijar dos lugares o centros de trabajo donde el trabajador pueda desempeñar su jornada. No tiene por qué ser o coincidir con su domicilio habitual. Hay mucha gente que, como se firma este anexo de trabajo y obviamente el anexo de trabajo tiene una voluntad o un objetivo de permanencia, pues se establece el domicilio habitual y su segunda residencia o la segunda residencia que vaya a tener en el periodo estival. La duración de los plazos de preaviso para el ejercicio de la acción de reversibilidad. Normalmente pues, estamos observando en los diferentes anexos que estamos suscribiendo, pues que se da una suerte de preaviso de entre 15 días y un mes. Obviamente, especial atención a los medios de control empresarial de la actividad, ¿vale? Los medios en los cuales el empresario se va a apoyar para controlar la actividad o el desempeño de la relación laboral por parte del trabajador, y eso también está generando un montón de controversia en el sentido de qué medios pueden o no pueden utilizarse, porque obviamente tenemos la línea roja del derecho de la intimidad del trabajador, ¿no? Y todo aquello que atente contra su derecho fundamental, ¿no?
También, obviamente, somos partidarios de establecer un procedimiento a seguir en caso de producirse dificultades técnicas que impiden lo más desarrollo del trabajo a distancia. Es decir, en ese anexo también sería conveniente que se especificara pues, una suerte de departamento o lugar al que el trabajador se pueda dirigir para manifestar las incidencias que está teniendo en los soportes en virtud de los cuales se vale para prestar su relación laboral, las instrucciones dictadas por la empresa para el desempeño del teletrabajo, sobre todo en materia de protección de datos y que obviamente qué datos son especialmente sensibles que van a ser tratados por el trabajador en su domicilio o en el lugar donde preste el trabajo para que obviamente no pueda haber una fuga de datos esenciales por parte del trabajador de la empresa y la duración obviamente del trabajo a distancia. Normalmente en este sentido, pues la duración suele establecerse con carácter anual y cada año pues se suele revisar y prorrogarse automáticamente por años hasta que bueno, pues alguna de las partes decide ejercer ese derecho a la reversibilidad que se establece. La norma también establece un derecho de preferencia a las personas que están teletrabajando a reincorporarse a puestos que se realizan total o parcialmente de manera presencial, de cara a evitar ese aislamiento o desconexión por parte del trabajador con lo que es la actividad ordinaria y cotidiana de la empresa y con sus compañeros de trabajo, sobre todo cuando estos están pertenecen a un departamento integrado por varias personas. Y bueno, como toda norma en el ámbito laboral, pues se reconocen una serie de derechos a las personas que prestan el trabajo a distancia, que básicamente son iguales a los trabajadores que prestan el trabajo de forma presencial, ¿no? Pues tenemos el derecho a la formación y a la promoción, a la prevención de riesgos laborales, al que nuestro puesto sea evaluado y por parte de los servicios de prevención de riesgo de la empresa, el derecho a flexibilizar el horario de prestación de servicios, el uso de medios, en fin, los mismos trabajadores, los mismos derechos que los trabajadores a nivel presencial, ¿no? Con la especial característica de que estos obviamente no están dentro del ámbito de la presencialidad del puesto de trabajo habitual. Con respecto a uno de los grandes problemas o una de las grandes polémicas que se suscitó con la promulgación, no con la promulgación de la norma, con el desempeño del trabajo en la modalidad de teletrabajo fue el abono de los gastos, ¿no? El abono de los gastos que trasladan a que el trabajador no tiene por qué hacerse cargo de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y los medios vinculados al desarrollo de la prestación laboral, siendo obligación del empresario la sufragación de los mismos, ¿no? Y en este sentido, sí es cierto que ante la inexistencia de normas, pues obviamente de norma, en la norma de derecho al teletrabajo, los propios convenios colectivos son los que están adquiriendo cierta relevancia y protagonismo. Luego os contará mi compañera Guadalupe una serie de convenios que hemos traído a colación. Hay muchos más, ¿vale? Pero para que podáis ver cómo están regulando los convenios el desarrollo del teletrabajo y sobre todo la sufragación de los gastos en los que incurre el trabajador en el desempeño de la modalidad del teletrabajo, ¿no? El trabajar desde casa o desde fuera del centro de trabajo no está exento del registro horario, ¿vale? Esto es un gran inconveniente de cara a las empresas que se han visto obligadas a dotarse de medios telemáticos necesarios que permitan el control del desarrollo de la prestación laboral por parte del trabajador y, obviamente, como establece la norma del registro horario, pues ese registro horario debe de reflejar una hora de inicio y una hora de final, así como las interrupciones que se produzcan. Hay sentencias también de la Audiencia Nacional que han venido a decir que en la dualidad del desempeño del teletrabajo de forma híbrida, es decir, parte presencial y parte teletrabajo, el tiempo empleado por el trabajador del desplazamiento de la oficina, cuando es, por ejemplo, por la mañana presencial y por la tarde teletrabajo o al revés, el tiempo de desplazamiento entre la oficina a casa o lugar de trabajo o del lugar de trabajo a la oficina no es tiempo de trabajo, ¿vale? No estamos hablando de
de un desplazamiento motivado por la relación laboral, ¿vale? Y por lo tanto, si rompo mi jornada 2 horas, que es lo que tardo en llegar a casa para conectarme y seguir trabajando, esas 2 horas no computan como tiempo de trabajo. Y sobre todo en tema también del teletrabajo hay una norma de especial atención, que es el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Derechos y Garantías de Derechos Digitales, que viene a regular el denominado del derecho a la desconexión digital. Como os decía, se ha cometido cierto abuso o cierta dejadez por parte de la empresa y por parte del trabajador, en el sentido de que, como estamos teletrabajando en casa, posiblemente las jornadas de trabajo, lejos de cumplir las mismas, han tenido a alargarse, ¿no? Y en este sentido, esta norma lo que viene a decir es que los trabajadores, una vez que terminan la jornada, tienen derecho a desconectar digitalmente. En este sentido, poner de relevancia que en Madrid, a lo largo del año 2021, ¿vale? Y tener en cuenta que la norma se publicó en julio, se han dictado en este sentido, por el incumplimiento del derecho a la desconexión digital, alrededor de unas 64.000 infracciones de 7.500 euros cada una. ¿Cómo se cometen las infracciones? ¿Cuál es el elemento común a todas estas infracciones? Pues el típico correo del empresario, que manda un correo electrónico fuera de la jornada laboral a sus trabajadores, que aunque estos no lo lean, eso ya está incumpliendo el derecho a la desconexión digital. Y es el 98% de las 64.000 infracciones que a nivel de la Comunidad de Madrid se han denunciado a lo largo del año pasado. Como todo teletrabajo, pues obviamente, como todo trabajo, bueno, no teletrabajo, como todo trabajo, pues obviamente el mismo está sometido a las facultades de organización, dirección y control empresarial, en el sentido que, bueno, pues como la empresa está en su derecho y en su deber de exigir a las personas trabajadoras que prestan el trabajo el cumplimiento de las instrucciones que sean necesarias y el cumplimiento de las normativas que sean necesarias para que el trabajador desempeñe la obligación por la que ha sido contratado dentro de la misma manera que están los trabajadores de forma presencial. Y en ese sentido, a todo anexo de teletrabajo está siendo muy común que se adjunte un manual de normas de cumplimiento, ¿no? Es decir, que aprovechando la suscripción del anexo, pues las empresas están entregando manuales de norma de cumplimiento en el sentido de cómo se tiene que desarrollar el trabajo. Más allá de aquello que se dijo cuando se contrató al trabajador, pues obviamente se están aprovechando esta suscripción de anexos para recordar, refrescar y suscribir estos manuales de cumplimiento de normas para que el trabajador desempeñe su cometido y no por prestarlo fuera de casa o fuera del centro de trabajo, pues obviamente tenga que ver relajada determinada normativa o poder incumplir determinadas normativas de cara al cumplimiento de su principal obligación, que es el desempeño de la relación laboral. Y a partir de aquí, pues bueno, pues doy paso a mi compañera Guadalupe, que os va a traer temas de candente actualidad y que seguramente no sea tan aburrido como lo mío, que es la teoría, que es comentar sentencias que han venido dictando nuestros tribunales desde la implantación de la norma del teletrabajo y para que veáis determinado tipo de casuísticas o determinados hechos que han sido sometidos a la jurisdicción de los tribunales de lo laboral y que se han ido pronunciando de diferente manera. Buenos días a todos. Bueno, pues continuando con lo que ha comentado Miguel y primero intentando hablar de los convenios colectivos que ya están regulando el teletrabajo o que ya lo regulaban con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, porque muchos de ellos ya estaban regulando el teletrabajo antes de la ley 10/2021. La ley, como ha comentado Miguel, deja en manos de la negociación colectiva el poder regular todos los aspectos relacionados con esta modalidad de trabajo y establece expresamente, es la disposición transitoria primera, cómo tiene que aplicarse esta ley o cuándo debe aplicarse esta ley a los convenios colectivos o acuerdos colectivos que ya regularan el teletrabajo con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Establece un periodo transitorio, bien sea por la fecha de vigencia del convenio o del acuerdo que hubiese pactado, o en el caso de que no se establezca fecha de vigencia, al año de la entrada en vigor de esta ley, con lo cual ya deberían haberse adaptado
a la misma, o como máximo, si ambas partes, las partes que negociaran ese convenio o ese acuerdo, lo acordaran, hasta un máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley. Como decíamos, os hemos dejado un listado de convenios, hay muchísimos más que ya regulaban o que ya han empezado a regular el teletrabajo, y simplemente por si alguien tiene curiosidad y quiere ver cómo se está regulando en los distintos convenios colectivos. Entrando ya a comentar las reacciones judiciales que hemos tenido en materia de teletrabajo. Es complicado encontrar aún sentencias que apliquen la Ley 10/2021, primero porque lleva muy poco tiempo en vigor, la justicia es bastante lenta y aún no hay muchas resoluciones, hay alguna, pero no muchas. Y en segundo lugar, puesto que el procedimiento que se ha establecido para poder impugnar o para poder reclamar el teletrabajo que regula la Ley 10/2021 cabe únicamente en primera instancia ante los juzgados de lo social. Contra esa sentencia no cabe recurso, por lo tanto va a ser muy difícil encontrar pronunciamientos de tribunales superiores de justicia o incluso del Tribunal Supremo. No obstante, bueno, hemos seleccionado una serie de sentencias que entendemos que pueden ser relevantes. La primera es la sentencia del Supremo de 20 de octubre de 2021 y, como comentaba Miguel al principio, al comenzar la presentación, a día de hoy el teletrabajo por COVID ya no debería continuar aplicándose, las restricciones por COVID han terminado, con lo cual la causa que motivaba esa modalidad de teletrabajo no existiría, no estaría vigente, pero es cierto que hay muchas empresas que aún continúan aplicando el teletrabajo por COVID y nos preguntan cómo pueden comunicar o cómo pueden llevar a cabo la vuelta a la presencialidad. Esta sentencia en ese sentido es muy relevante porque lo que viene a decir el Supremo es que la empresa no tiene que negociar con los representantes de los trabajadores la vuelta a la presencialidad. Es una decisión que debe tomar la empresa, que debe ser adoptada unilateralmente por la empresa, puesto que ninguna norma ni legal ni convencional le impone la obligación de negociar la vuelta a la presencialidad. Y bueno, lo que venía a decir es que igual que no se negoció el implantar el teletrabajo por COVID, no hay que negociar ahora la vuelta a la presencialidad. Sí que es importante, tal y como decíamos, aunque no haya una fecha de finalización del teletrabajo por COVID, en nuestra opinión ya no podría mantenerse, y lo que podría conllevar, a nuestro modo de ver, el continuar manteniendo el teletrabajo por COVID es que finalmente esos trabajadores adquieran un derecho adquirido al teletrabajo, a poder teletrabajar, y además estaríamos hablando de una situación en la que, si no podemos seguir justificando que es teletrabajo por COVID, deberíamos tener suscrito el anexo obligatorio que exige la ley, y si no lo tenemos suscrito, como sería el caso, porque entendamos que es por COVID, se podría sancionar conforme a la LISOS. Con lo cual es conveniente que aquellas empresas que todavía mantengan el teletrabajo por COVID, si quieren seguir manteniendo el teletrabajo, suscriban los anexos, y si no, retomen la vuelta a la presencialidad lo antes posible, porque, como decimos, ya debería haberse retomado. Las siguientes sentencias, que son de tribunales superiores de justicia, son anteriores a la entrada en vigor. Bueno, las sentencias no, pero los supuestos que se plantean sí son anteriores a la entrada en vigor de la Ley 10/2021, pero sí que nos han parecido interesantes. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León viene a establecer que el hecho de que la empresa supervise la pantalla del trabajador que está trabajando en remoto no vulnera la intimidad de la trabajadora que en su día autorizó ese programa de control cuando se lo instalaron en su ordenador personal. Ni siquiera era un ordenador propiedad de la empresa, sino que era propiedad de la trabajadora. Es un despido de marzo del 2020 en el que la trabajadora aceptó que la empresa implantara ese mecanismo de control, y la empresa, al tener instalado el mecanismo, controlaba durante el tiempo de trabajo de la trabajadora su trabajo, que era lo que ella hacía. Al realizar pantallazos de la pantalla de la trabajadora, se dio cuenta de que no estaba realizando su trabajo, sino que entraba en otras páginas web diferentes, y procedió a su despido disciplinario. El TSJ declara ese despido procedente y
lo relevante es que indica que esa actuación por parte de la empresa no vulnera el derecho a la intimidad de la trabajadora, puesto que ella misma había autorizado que la empresa aplicase ese mecanismo de control. La siguiente, que es del TSJ de Madrid, es también un despido, este es de abril del año 2021, en el cual la empresa despide a la trabajadora por ausencias injustificadas. En este caso, al estar teletrabajando, esas ausencias injustificadas consisten en desconexiones a lo largo de su relación laboral. La empresa se da cuenta de que la trabajadora no estaba conectada durante su tiempo de trabajo, tenía largos periodos de ausencia que no podía justificar de ningún modo y despide a la trabajadora, en este caso por ausencias injustificadas. El TSJ lo declara igualmente procedente el despido. La sentencia de 10 de mayo de 2021 de la Audiencia Nacional también es anterior a la Ley 10 de 2021 del trabajo a distancia, pero también es importante lo que viene a decir, y es que en el caso de que los trabajadores estén teletrabajando y se produzca en el domicilio del trabajador un corte, por ejemplo, en el suministro de luz o de Internet, un corte que es ajeno al trabajador, la empresa tiene que computar el tiempo que haya durado esa desconexión, ese corte en el suministro, como tiempo de trabajo y no le puede exigir al trabajador que recupere ese tiempo, puesto que la causa ha sido ajena al trabajador. Lo único que se exige es que la persona trabajadora pues, pueda justificar con un certificado de la empresa que suministre el servicio que se ha producido esa incidencia y la duración que ha tenido la incidencia. En esos casos, la empresa en ningún momento va a poder pedirles que recuperen ese tiempo de trabajo y se consideraría tiempo de trabajo efectivo. La siguiente sentencia, que es la sentencia del Supremo de 1 de junio de 2022, también, aunque parezca algo obvio, pues el Tribunal Supremo ha venido a manifestar que las personas que están teletrabajando no tienen derecho a cobrar un plus transporte. El plus transporte al final tiene como objetivo cubrir el gasto del transporte en el que incurren los trabajadores, no es salario, es un plus extrasalarial. Si no hay ese desplazamiento, si los trabajadores no tienen que desplazarse al centro de trabajo, no tienen por qué abonarles el plus transporte. La siguiente ya, la sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de marzo de este año, sí que es aplicando la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. En este caso, llama la atención, puesto que, como hemos dicho, la ley exige que se firme un anexo al contrato de trabajo, un anexo en el que se establezcan los contenidos mínimos que marca la ley, la forma en la que se va a desarrollar este trabajo a distancia. En este caso, en este supuesto, la empresa había redactado unilateralmente un acuerdo de teletrabajo y lo único que hacían los trabajadores era adherirse o no a ese acuerdo. El que quería teletrabajar se tenía que adherir al acuerdo que había redactado la empresa. Es decir, no era un acuerdo consensuado entre la empresa y cada uno de los trabajadores que se anexaba al contrato, sino un acuerdo de adhesión. Varios sindicatos impugnaron este acuerdo. Uno de ellos impugnó la totalidad del acuerdo, solicitó la nulidad del acuerdo porque entendía que era un acuerdo de adhesión y que no era válido conforme a lo que exigía la ley. Y la Audiencia Nacional no declara la nulidad del anexo o del acuerdo de adhesión, sino que le da validez y lo que hace es declarar la nulidad de determinadas cláusulas que no cumplían lo que establecía la Ley 10/2021. Pero no declara la nulidad del acuerdo por ser un acuerdo de adhesión, con lo cual sería válido, según la Audiencia Nacional, que la empresa redacte el acuerdo y los trabajadores se adhieran. Es una sentencia de la Audiencia Nacional, no es del Tribunal Supremo, no tenemos todavía ningún pronunciamiento del Supremo en este sentido, pero bueno, sería ya un referente en cuanto a si la empresa puede o no redactar el acuerdo de esta forma, aunque en principio se exija que sea individual con cada trabajador. Y por terminar, hemos incluido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 19 de abril de este año. En este caso no es un supuesto de teletrabajo de la Ley 10/2021, sino una solicitud de adaptación de jornada en la que el trabajador o la trabajadora solicita teletrabajar para conciliar su vida familiar.
los trabajadores, desde antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2021, tienen la posibilidad, de conformidad con el 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, de solicitar la adaptación de su jornada, y entre las modalidades para adaptar la jornada estaría la de prestar el trabajo a distancia, teletrabajar. En este caso, después de que la empresa ya solicitara la vuelta a la presencialidad de los trabajadores después de haber finalizado el teletrabajo por COVID, esta trabajadora solicita adaptación de su jornada y teletrabajar 3 días en semana, manteniendo la modalidad presencial el resto de días de la semana. La empresa no se lo deniega. En estos casos la empresa hay que abrir un periodo de negociación durante 30 días y la empresa puede aceptar la solicitud, puede denegarla o puede proponer una alternativa. En este caso, la empresa no le deniega la solicitud, sino que le propone una alternativa que consiste en teletrabajar. Creo recordar que le ofrecían 15 días al trimestre, algo menos de lo que ella solicitaba. Y la trabajadora lo impugna porque entiende que necesita los días que ella ha solicitado teletrabajar para poder conciliar, y además la empresa no ha acreditado ninguna causa objetiva para denegar lo que ella estaba pidiendo, aunque no lo hubiera denegado totalmente porque le ofrece una alternativa, pero no le concede lo que solicita. Y el TSJ de Asturias lo que hace es dar la razón a la trabajadora y dice que la empresa no puede denegar, aun ofreciéndole una propuesta alternativa a la solicitud del trabajador, si no prueba las razones objetivas que impidan conceder esa solicitud o ese derecho a la persona que lo está solicitando. Esta sentencia sería importante o relevante, puesto que la mayoría de las empresas que han estado teletrabajando por COVID podrían tener, no imposible, pero sí difícil o complicado, de negarle a un trabajador ahora la adaptación de la jornada en la modalidad de teletrabajo, puesto que si durante 1 año o 2 años hemos estado teletrabajando y no ha habido ningún problema, ¿por qué ahora no? Entonces, siempre es una posibilidad que tienen los trabajadores y que en su caso, si la empresa la quiere denegar, tendría que tener muy acreditadas las razones objetivas por las que se deniega. Con esta sentencia ya terminamos y estamos a vuestra disposición por si hay alguna pregunta, duda, algo que queráis comentar. No veo, Silvia, no sé si estás conectada, yo no veo ninguna pregunta, pero no sé si tú puedes ver alguna. Hola Guadalupe, ¿qué pasa con las preguntas? ¿No las ves? A ver, hay una pregunta Hay una pregunta de Óscar. ¿La lees o te la leo? Que no, ¿ves las preguntas o te ayudo yo y te las leo? ¿Qué características tiene el tener más de un sitio para teletrabajar
por ejemplo, desde un piso vacacional. No sé a qué se refieren con qué características, pero sí que el anexo de teletrabajo debe establecerse cuál es el lugar de teletrabajo. Si son varios lugares, entiendo que tendría que establecerse en qué periodos se va a teletrabajar, desde qué sitio o desde qué lugar. En materia de prevención de riesgos, habría que analizar los riesgos de cada uno de los sitios de trabajo y, además, como hemos dicho, la empresa debe facilitar todos los medios para que el trabajador pueda teletrabajar desde un sitio o desde otro. No sé si es lo que preguntabas o a qué te refieres con qué características. Es que no sé si hay algo más. Hay otra pregunta, ¿se puede denegar en qué casos? Se puede denegar el teletrabajo por adaptación de la jornada o el teletrabajo de la ley 1021. Si es el teletrabajo de la ley 1021, es un acuerdo entre la empresa y el trabajador y es voluntario para ambas partes. No se tiene por qué conceder. Si es una solicitud de adaptación de la jornada, en esos casos sí la empresa va a poder denegarlo, se abre un periodo de negociación durante 30 días, pero la denegación tiene que basarse en razones objetivas, organizativas, técnicas, productivas. Habría que ver qué es lo que alega la empresa para denegarlo. Sí puede hacerlo, pero tiene que ser por razones objetivas. No basta con decir que no te deja teletrabajar. En el anexo hay que establecer la dirección del lugar de trabajo, efectivamente. ¿Cuál va a ser el lugar de trabajo del trabajador? No sé qué está pasando porque no puedo leer las preguntas enteras. Solo veo, si me dais un segundo, voy a ver si Silvia me puede decir. Pues estoy aquí, ¿me oyes? Hola. No se me oye, ¿no? ¿No se me oye? Se está llamando. Vale, a ver, creo que ya puedo ver todas, creo. La siguiente. Cuando parte de la plantilla está teletrabajando, pueden denegarte el trabajo a distancia declarando que no quieren asumir más trabajadores en esta modalidad? En principio, no, salvo que acrediten que por razones organizativas o productivas no puedan conceder el teletrabajo. Pero repito, el denegar el trabajo a distancia sería porque se haya solicitado la adaptación. El teletrabajo conforme a la ley 10/2021 es voluntario y no hay obligación de concederlo. Y se podría siempre y cuando acrediten que es por razones organizativas o productivas, pero no porque haya otros trabajadores teletrabajando. Tendrían que justificar cómo afecta esto o cuál es la causa organizativa o productiva para denegarlo. Esta creo que estaba contestada. La compensación de los gastos, ¿cómo deben calcular en el caso de la electricidad e internet, ya que son los dos suministros utilizados para el uso personal de la casa? A ver, la ley lo que establece es que sea la negociación colectiva la que marque cómo deben abonarse los gastos del teletrabajo. Ya hay convenios que lo están regulando, estableciendo una cantidad X en compensación por los gastos, sin calcularlo. Si esto no se hace así, tendría que acordarse entre la empresa y el trabajador. No existe una fórmula, sino que se tiene que llegar a un acuerdo. Lo normal es abonarle una cantidad que se acuerde, que se pacte entre ambas partes y que con eso se compensen los gastos.
pero como decimos, los convenios ya están empezando a incluir cómo se debe regular o cómo se debe compensar los gastos de teletrabajo. Otra de las preguntas, si tenemos ahora una ayuda para la comida en el teletrabajo, ¿entraría dentro de la competencia de gastos a través de los sindicatos? No entiendo muy bien qué es la pregunta de si entraría dentro de la competencia. ¿Te refieres a los gastos de teletrabajo que debe abonar la empresa? O si, vale, sería en la negociación, mejor dicho, sería en la negociación colectiva cuando se teletrabaja. A ver, si es de los gastos que te deben abonar, en principio la ayuda de la comida habría que ver si en el convenio viene establecida únicamente para cuando se acceda al centro de trabajo o no, pero ya hay alguna sentencia, es cierto que es anterior a la entrada en vigor de esta ley, pero hay alguna sentencia, creo que era de la Audiencia Nacional, que decía que la empresa no podía suprimir los tickets restaurant o las ayudas a la comida en el caso de teletrabajo. Con lo cual, quizá aplicando esas sentencias o lo que las sentencias establecieran, esa regulación, la empresa en este caso tampoco podría suprimir esa ayuda o ese ticket restaurant o lo que haya pactado en el convenio. Cuando se teletrabaja y hay reuniones en la oficina, los gastos de transporte corren por parte del trabajador. Si no se ha pactado otra cosa, habrá que ver a qué distancia está el trabajador del centro de trabajo. Lo más idóneo sería dejarlo reflejado en el anexo, quién va a correr con esos gastos, porque la ley sí que habla de que cualquier compensación de gastos la tiene que abonar, por el teletrabajo la tiene que abonar la empresa. Entonces, si no se ha pactado nada, posiblemente el trabajador pueda reclamarlo a la empresa. No es lo mismo estar trabajando en tu domicilio de Madrid y que el centro de trabajo esté en Madrid, que a lo mejor que el centro de trabajo esté en Madrid y estés teletrabajando en Valencia y tengas que coger un AVE o venirte en coche y el coste del desplazamiento sea mayor. Lo correcto sería dejarlo reflejado en el anexo. ¿Quién va a correr con los gastos en esos supuestos? En caso de que sea el trabajador el que no quiere teletrabajar, ¿también tendría que justificar? No, el teletrabajador no tiene que justificar nada, puesto que el teletrabajo es voluntario para ambas partes y reversible. El trabajador, si no quiere teletrabajar, no le pueden obligar a teletrabajar, no se puede imponer como una modificación sustancial de condiciones ni unilateralmente por la empresa. El teletrabajo es voluntario y tiene que ser acordado por las dos partes. No sé si alguien más, no me aparecen más. A ver. Con respecto a los correos de un jefe fuera del horario, ¿el solo hecho de recibir los correos ya es un delito de la empresa o solo si se exige la respuesta o provoca algún problema? A ver, no es delito que la empresa mande un correo fuera del horario laboral, pero lo que vulneraría el derecho a la desconexión digital es el exigir la respuesta del trabajador. La empresa te puede mandar un correo fuera de tu jornada, pero tú no tienes la obligación de atender ese correo hasta que vuelva a comenzar el día siguiente tu jornada laboral. Lo contrario sí vulneraría el derecho a la desconexión digital. No es un delito, pero sí que es una práctica que no puede llevar a cabo. Es un derecho del trabajador y creo que lo ha comentado Miguel al principio. Bueno, viene establecido, el derecho viene regulado expresamente en la Ley Orgánica de Protección de Datos, es el artículo 88. Y en el caso de Madrid ya se están imponiendo, la Inspección de Trabajo está imponiendo sanciones por vulnerar este derecho a la desconexión digital. Si el correo es enviado por el trabajador fuera de la jornada laboral, pues los riesgos para la empresa, uno, que el trabajador pueda reclamar la realización de horas extraordinarias porque estaría trabajando fuera de su jornada, y dos, que te alegue una vulneración del derecho a la desconexión digital. Aunque en el caso, si el correo se envía sin que se lo haya requerido la empresa, quizás sería discutible, pero el tema de las horas extras te las va a poder reclamar porque estaría trabajando fuera de su jornada. En esos casos sí que se suele avisar a los trabajadores de que
no pueden o no deben enviar correos fuera de su jornada, que no se va a considerar realizadoras extras, pero bueno, si lo envía el riesgo podría ser ese. Si la empresa no pone a disposición del trabajador equipos informáticos en caso de que el trabajador haya pedido la adaptación de su jornada para trabajar determinados días desde casa, a ver, ¿cómo se valoraría? En el caso de que se solicite la adaptación de la jornada, la gran duda es si hay o no que firmar un anexo de teletrabajo conforme a la Ley 10/2021, que es la ley que obliga a la empresa a poner a disposición del trabajador los equipos informáticos. Yo entiendo que habría que hacerlo igual, puesto que al final estás teletrabajando, aunque sea por una causa motivada, que es la conciliación de la vida familiar, pero sí podría ser discutible, aunque aún no haya sentencias que se hayan pronunciado sobre esto. Y en el caso de que la empresa no pusiese a disposición del trabajador los equipos informáticos, sería un incumplimiento de lo que establece la ley del trabajo a distancia y el trabajador podría reclamarlo. No sé con el cómo se valoraría a qué hacer referencia, porque es que es una obligación, lo tendría que poner, aunque quizá lo discutible sería si se aplicaría o no esta ley en los casos de solicitud de adaptación de la jornada. Que como digo, yo entiendo que sí, pero es la gran duda, puesto que esta ley es diferente, es un supuesto en el que ambas partes acuerdan el teletrabajo voluntariamente y en la adaptación de la jornada se solicita por el trabajador amparándose en una causa que es la conciliación de la vida familiar. El trabajador tiene equipo informático y utiliza el suyo. El trabajador no puede utilizar su equipo informático, tiene que utilizar el que le facilita la empresa. Creo además que la ley establece expresamente que, por ejemplo, en el tema de controlar al trabajador, de establecer medios de control, nunca se pueden establecer medios de control sobre equipos que sean propiedad de la persona trabajadora, con lo cual tiene que utilizar el equipo que la empresa le ha facilitado. El tipo de control que realice sobre los equipos informáticos debe ser informado previamente a los trabajadores. Sí, hay que dejarlo reflejado en el anexo que se firme de teletrabajo, cuáles van a ser los mecanismos de control que se van a utilizar por parte de la empresa hacia los trabajadores. Como os decía, en el caso de la sentencia del TSJ de Castilla y León, en el que se despidió a la trabajadora por no haber realizado su trabajo, el mecanismo de control utilizado por la empresa era un programa en el que la empresa accedía al ordenador de la trabajadora y podía realizar pantallazos de lo que hacía en cada momento. El TSJ entendió que eso no vulneraba su derecho a la intimidad porque había sido aceptado por la propia trabajadora, con lo cual, además de que hay que reflejarlo en el anexo, es siempre aconsejable hacerlo precisamente para después no tener problemas a la hora de, en caso de que sea necesario, realizar una sanción o un despido.
Vale, no veo más preguntas, así que ya la hora que me aparece como que nos queda un minuto. Pues nada, agradeceros a todos la asistencia. Si alguien se ha quedado con alguna duda, nos la podéis hacer llegar y si os podemos ayudar, os indicaremos. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias a todos.